Bien, buenos días. Estamos aquí en este nuevo ciclo que es Conversando con, y hoy tenemos para iniciar este ciclo la presencia de Federico Beller. Federico, buen día, gracias por estar aquí. Federico es hoy quien lidera las operaciones de Profertil, un profesional con amplio conocimiento en la industria, con muchos años también en YPF y que hoy tiene de alguna manera a cargo la gestión de Profertil. Y en ese contexto, Federico, lo que más me gustaría primeramente es poder preguntarte, porque nosotros aquí tenemos un lugar amplio, tenemos una distancia que nos permite cuidarnos del COVID, pero a veces en las operaciones eso no es tan fácil. ¿Cómo lograron ustedes hacer para que mantener las operaciones funcionando y cuidando la salud de todo el personal y también obviamente de sus familias? Bueno, ante todo, muchas gracias, Manuel. Realmente es un placer para mí compartir este espacio con APLA. Me siento honrado de que me hayan convocado para charlar, compartir reflexiones. Así que muchas gracias por eso. Yo creo que la pandemia ha sido, por un lado, un hecho disruptivo, inesperado y ciertamente en ciertos aspectos terrible para muchos de nosotros, incluso desde el punto de vista familiar y emocional. En términos de las organizaciones, yo tengo una visión positiva del impacto que ha tenido por cuánto hemos aprendido. Al momento de iniciarse la pandemia, y en nuestro caso somos una compañía que fue declarada esencial porque nuestro producto impulsa el desarrollo de la cadena alimenticia, Profertil produce fertilizantes, así que fuimos declarados esenciales, pero a pesar de eso, al inicio teníamos dudas bastante fundadas sobre si íbamos a poder mantener las operaciones funcionando. Entramos como a un teatro sin libreto y íbamos generando el libreto, íbamos aprendiendo a medida que pasaban los días, las horas, incorporando protocolos, mejorándolos día a día para asegurar en principio, por supuesto, la salud de nuestros trabajadores, no solamente la salud de índole físico, sino también de índole emocional, de los trabajadores, de sus familias, que cada día que salían, la sensación era como que salían a una guerra, porque no se sabía lo que había afuera. Esta sensación de tener un enemigo invisible, que no sabes en qué momento te ataca, sentirte vulnerable en forma permanente. Así que fue extremadamente complejo. Establecimos, yo creo que más de 50 acciones para asegurar la salud de los trabajadores. Y por ahí, en vez de contarte las acciones, seguramente muchas de ellas los socios de APLA las replicaron, fuimos aprendiendo todos en conjunto, pero me gustaría contar lo que decían nuestros trabajadores luego de que estuvo implementado el protocolo. Se sentían más seguros dentro de las instalaciones de Profertil, muchas veces, que en su barrio, en su casa. El cuidado en el ingreso, durante el día, los EPPs, los dispositivos de protección personal, el distanciamiento, los programas de contención emocional que hemos implementado, todos generaron una sensación de que esa vulnerabilidad que había en el ambiente de Profertil
se sentían seguros. Otra cosa que me gustaría mencionar es cómo se hacen grandes trabajos durante pandemia. Nos tocó hacer la parada de planta más grande de la historia de la compañía. En momentos el segundo pico de contagios más alto que hemos tenido durante la pandemia. Y eso nos agudizó el ingenio, la creatividad, la innovación, la incorporación de tecnología. Un par de ejemplos. Instalamos, por ejemplo, un centro de testeos propio dentro de la planta. Durante 2 meses estuvimos en paro de planta con más de 1.500 personas, con 3 testeos masivos cada 15 días y luego testeos aleatorios. Prácticamente transformamos nuestras operaciones en un centro médico, claro, para asegurar, claro, detectar eventuales contagios. ¿Cómo nos ayudamos luego de detectados? Implementamos algo que se denomina EPP digital, que permite tener un traceo de los contactos estrechos. Entonces, una vez que uno determina un positivo, inmediatamente el software te dice con quiénes interactuó en determinada cantidad de horas antes, cuántos contactos tuvo a menos de una determinada distancia, durante cuánto tiempo, y uno puede aislar en forma inmediata. De hecho, se sabe dónde están las personas en ese momento dentro del predio, aislarlos en forma inmediata. Y esto se implementó en tiempo récord. De hecho, la startup que provee el servicio no existía hace, claro, año y medio. Claro. Entonces, en resumen, yo lo que destaco es la capacidad de aprender, el mostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces, aún en circunstancias tremendas como las que nos tocó vivir. Aprendimos muchísimo, tenemos que capitalizar lo que aprendimos, y me permite ver al futuro con más optimismo de lo normal. Naturalmente soy optimista, pero al ver las capacidades emocionales con que contamos, y la capacidad de innovar, de incorporar tecnología y la rapidez con que lo hicimos, creo que cualquier desafío que tengamos por delante lo vamos a poder superar con éxito, como lo hicimos con la pandemia. Bien, es muy interesante porque son desafíos muy fuertes. Obviamente que tener en simultáneo 1.500 personas operando y entrando y saliendo todos los días con distintos turnos no es fácil. Y como tú dices, se agudiza el ingenio. Afortunadamente salieron adelante, pero muchas veces esto ha puesto el foco, obviamente, en mantener esas operaciones. Y yo recuerdo que en el 2019, el presidente de YPF en su momento, en una reunión de APLA, nos comentó que había proyectos importantes de ampliación también en Profertil. ¿Cómo afectó la pandemia esos proyectos, si es que lo afectó o no? Porque lamentablemente a veces estas cosas nos ha pasado en los mercados en general en todo el mundo, no solamente en Argentina. Bueno, por supuesto que durante el periodo de pandemia, sobre todo 2020, en menor medida 2021, la industria, digamos, que desarrolla proyectos de esta envergadura, me refiero a compañías de ingeniería, me refiero a compañías de transporte, me refiero a proveedores en general de equipos, todos sufrieron una disrupción importante a tal punto de que muchos de ellos no tenían claridad sobre las fechas de entrega de equipos, muy difícil también tener claridad sobre el valor de los materiales y los equipos. Estamos actualmente viviendo una disrupción muy importante en el precio de los commodities en general, que su origen está
en la disrupción de las cadenas productivas de cada uno de los materiales. Entonces, no podría decirte que no afectó al desarrollo del proyecto, porque sí lo ha afectado, pero también tengo que decirte que estructuralmente un proyecto de este estilo lo consideramos absolutamente resiliente a este tipo de cosas. Estamos en una cadena de valor de generación de alimentos. Fue la cadena de valor que no se interrumpió, como dije anteriormente, y que incluso se revaloriza el sentido y la importancia que tiene en momentos como los que hemos vivido. Entonces, yo creo que el proyecto estructuralmente es un proyecto sólido, y aún en situaciones dramáticas como las que vimos, los fundamentals no han cambiado, y rápidamente hemos podido sortear estas dificultades, y a pesar de cierto delay lógico por los eventos que tuvimos, está on track y trabajando fuertemente para hacerlo realidad. Eso es muy bueno escucharlo, porque evidentemente para la Argentina es un proyecto muy importante de agregación de valor, de generación de divisas, trabajo, aplicación de recursos naturales. Ahora bien, Profertil está cumpliendo los 20 años, transitando en este año ese cumplimiento, y uno empieza a ver un Profertil también nuevo hacia adelante. Un Profertil donde uno ve la incorporación de la sostenibilidad como uno de los factores relevantes en la vida cotidiana de la empresa. ¿Cómo ven ustedes ese proceso y cómo han hecho para ir incorporando esto ya en el ADN de toda la organización? Bueno, gracias, excelente pregunta. Primero, decirles que estamos muy contentos de festejar 20 años de producción de urea. La planta arrancó en el 2001, siendo en su momento la planta más grande del mundo en un solo tren de producción de urea. Muy orgullosos. Cumplimos 20 años este año. Estos 20 años han sido plagados de éxito y de motivos de orgullo para el equipo de Profertil, para sus accionistas también. En el ADN de Profertil están incorporados a fuego cuestiones como la calidad. Certificamos un sistema de gestión integral de calidad. Incorporamos los conceptos de sostenibilidad muy tempranamente, a partir de 2014. Adherimos al Pacto Global de la ONU. Actualmente, 2020, estamos celebrando 10 años de publicación de nuestro reporte de sustentabilidad. Hemos priorizado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, hemos priorizado 6, donde nos marcan el camino sobre el propósito que tiene la compañía. Nos inspiran a avanzar hacia respondernos para qué está Profertil, para qué trabajamos en Profertil. Esa respuesta busca trascendencia, y ahí creo que nos da un indicio del futuro de Profertil en los próximos 20 años. La Profertil que vemos hacia los próximos 20 años es una Profertil que contribuye a reducir el hambre en el mundo. Estamos en un negocio de generación de alimentos, estamos en un negocio de darle eficiencia a la producción de alimentos con una población mundial que se incrementa en forma exponencial y con una superficie cultivable que se mantiene o incluso disminuye. Entonces, ahí tenemos propósito. Tenemos propósito en acción con el clima. Lo tenemos que hacer de manera sustentable, contribuyendo a cuidar los recursos que tenemos,
Hay un recurso preciado que para nosotros es el suelo, que nutrimos con nuestro producto. El medio ambiente en general no puede verse afectado por la actividad del hombre, y eso tiene que ser incorporado al ADN de cada empleado de la compañía. A pesar de los esfuerzos, desde 2010 con los reportes de sustentabilidad, 2014 con la ONU, la selección de los ODS, la determinación de acciones concretas para cada uno de los objetivos seleccionados, yo siento que tenemos que seguir trabajando para que cada uno de nosotros lo incorpore en la fibra, se haga carne de cada trabajador de Profértil, del impacto que tiene con el trabajo que está haciendo, del impacto positivo en términos de generación de alimentos o generación de divisas o generación de trabajo, y del eventual impacto negativo que pueda tener nuestra actividad y cómo mitigarla. Yo creo que una compañía como Profértil tiene mucho que decir al respecto. Tiene mucho que colaborar en términos de transición energética. El amoníaco mismo que producimos, que es un producto intermedio, el hidrógeno y el amoníaco es un producto intermedio en la generación de urea. Estamos convencidos que va a ser un actor relevante en la transición energética, en el carrier de combustibles alternativos, como puede ser el hidrógeno, para tener un sistema energético más sustentable a futuro. Profértil tiene mucho que decir al respecto, mucho que hacer, y yo creo que ahí está la inspiración que necesitamos para mirar los próximos 20 años con optimismo y entender que por más difícil que parezca lograr en 2050 los objetivos de descarbonización, tenemos esa capacidad emocional, tenemos los recursos necesarios y la capacidad de resiliencia para encontrar las soluciones. Lo que aprendimos en la pandemia lo tenemos que usar como un activo para encarar estos grandes desafíos que tiene la industria y que va a tener Profértil en los próximos 20 años. Bien, hay palabras que realmente generan un cambio a veces en la forma, ¿no? O sea, vos hablas de transformación, hablas de propósito y hablas con un optimismo de ser parte del cambio, de gestar un cambio. Y la verdad que eso es interesante escucharlo porque justamente estás liderando una empresa que es joven, una empresa de 20 años, una empresa tremendamente joven, pero con un futuro y una relevancia en la cadena, inclusive como comentaste, de alimentos, porque son para generar más alimentos que los vamos a necesitar, muy importante. Con lo cual ese optimismo me agrada, me gusta mucho, y me gustaría de alguna manera una reflexión general, final, sobre esto a nivel de la industria en general, para dar ese optimismo de que sí podemos, hay que ser parte, hay que estar ahí, la transición energética la necesitamos y hay que ser parte para generarla, y realmente escuchar que más allá de una pandemia que nos golpeó a todos, que ustedes la hayan transformado en una oportunidad, nos muestra esta capacidad de resiliencia que el ser humano tiene y que es importante. Por lo cual, para finalizar y agradecerte nuevamente la presencia acá, me gustaría una simple reflexión general como para todos, de que somos capaces de... Yo estoy absolutamente convencido que la industria química va a ser parte de la solución, va a ser parte de acercar propuestas que todavía no sabemos exactamente cómo bajarlas a tierra, cómo hacerlas económicamente viables, pero estoy absolutamente convencido y orgulloso de ser parte de una industria que puede aportar soluciones. Como creo en la importancia de la trascendencia, de inspirar a los equipos a superarse, y por eso el concepto de propósito para Profértil, en dar vida a nuestra tierra. Creo también importante generar un propósito para la industria química, que nos
nos inspire a encontrar el camino, a encontrar las soluciones, a hacerlo viable, a hacerlo posible, para acelerar esa conversión y tomar a la agenda de la ONU como fuente de inspiración para lograrlo. Así que es mi pequeña reflexión y paralelismo entre donde uno a nivel personal encuentra fuerzas para superarse, para avanzar, cómo se hace dentro de una compañía, generando la inspiración a los equipos, y firmemente creo que para la industria también se puede hacer lo mismo y nosotros como líderes tenemos que impulsarlo. Bien, muchas gracias Federico. Realmente creo que el mensaje ha sido más que claro. Felicitaciones por lo que han hecho, lo que están haciendo y seguirán haciendo en Profertil, para avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel.